La presentación de hoy es acerca de osteomielitis. Osteomielitis es la infección aguda crónica de la médula ósea. Esta infección puede ser localizada o puede extenderse hacia el hueso cortical, el periósteo o los tejidos blandos vecinos. Osteomielitis crónica es aquella que persiste 6 o más semanas. A diferencia de la osteomielitis aguda, la osteomielitis crónica carece de síntomas constitucionales de importancia. El paciente puede quejarse de dolor o puede haber algún tracto descargando en la piel. Otra posibilidad es la recurrencia de un proceso agudo de osteomielitis que puede haber ocurrido muchos años atrás. De acuerdo a el mecanismo de producción de osteomielitis tenemos dos tipos, uno que es hematógeno y el otro es por implante directo. La osteomielitis por vía hematógena se produce debido a la siembra de la bacteria que viene de un lugar remoto en el organismo. En general se produce en chicos y la lesión se localiza en la metáfisis, porque en la metáfisis hay numerosos vasos con trayecto sinuoso, con ángulos agudos que favorecen la siembra de la bacteria en ese sector. A pesar del nombre, muchas veces la osteomielitis aguda tiene un comienzo insidioso. Los chicos menores de 2 años presentan vasos que atraviesan el cartílago de crecimiento. Entonces, si se produce una infección en la metáfisis, esta infección puede trasladarse hacia la epífisis y producir una artritis séptica. Teóricamente, a partir de los 2 años, estos vasos se cierran y es menos probable que la infección se traslade a la epífisis. En mi experiencia, les puedo contar que vi en numerosas ocasiones en chicos mayores de 2 años infecciones que se trasladan desde la metáfisis hacia la epífisis y producen artritis séptica. En este paciente estamos viendo cómo el platillo de crecimiento o fisis no actúa como una barrera para la infección. Este paciente tiene más de 2 años de edad y vemos en la radiografía frontal del tobillo un patrón permeativo en tibia distal que afecta tanto la metáfisis como la epífisis. También vemos reacción perióstica en la metáfisis de la tibia y del peroné. Tengan en cuenta que las epífisis no tienen periósteo, con lo cual es imposible ver reacción perióstica en una epífisis. La imagen en sagital muestra en T1 y en T2 con saturación grasa, señal anormal afectando tanto la tibia distal en la metáfisis como la epífisis. Y también tenemos señal anormal en el astrágalo. La osteomielitis neonatal aguda merece especial atención. Estos pacientes presentan muy poca sintomatología sistémica y se caracteriza por compromiso multicéntrico. Hay en general afectación de las articulaciones y el centellograma óseo posee muchos falsos negativos y es equívoco hasta en un 70%. En este paciente con osteomielitis neonatal aguda estamos observando una imagen focal radiolúcida en la metáfisis,
También vemos incremento en el espacio articular, probablemente debido a líquido intraarticular. Le hacemos el ultrasonido comparativo en el lado afectado, marcado con flechas. Podemos ver la presencia de material hiperecogénico dentro del espacio articular, que corresponde a material purulento. Las imágenes redondeadas hipoecoicas que ustedes están viendo a la izquierda y a la derecha de la pantalla representan la cabeza humeral formada por cartílago. Al poco tiempo, el paciente comienza con sintomatología en la cadera izquierda y aparece nuevamente una lesión focal radiolúcida en la metáfisis, y también podemos observar un incremento en el espacio articular. Le hacemos el ultrasonido y podemos ver que en la imagen de la izquierda, en longitudinal, observamos la presencia de líquido, en este caso hipoecoico, intraarticular, señalizado con flechas amarillas. En la radiografía estoy mostrando la posición del transductor si uno busca la presencia de líquido intraarticular en un paciente pediátrico. El germen productor de osteomielitis en general en todos los grupos etarios es el Staphylococcus aureus. La osteomielitis por siembra directa se produce luego de trauma o cirugía. Los síntomas están más localizados al sitio de infección, no hay tanto componente sistémico, y en general es producida por múltiples organismos. Los más comunes son, de nuevo, el Staphylococcus aureus y las pseudomonas. Los factores predisponentes para osteomielitis son diabetes, enfermedad de células falciformes, el SIDA, drogadictos por vía endovenosa, alcoholismo, el uso crónico de esteroides, inmunosupresión y la presencia de una prótesis ortopédica. En cuanto a los estudios de laboratorio, conviene tener en cuenta ciertos conceptos. Por ejemplo, el cultivo o aspiración del sitio involucrado puede ser negativo hasta en un 25% de los casos. Los cultivos de sangre pueden ser negativos hasta un 50% de los casos. En cuanto a los glóbulos blancos, en general están elevados, pero también pueden estar normales. La radiografía es la primera modalidad diagnóstica para el estudio de osteomielitis. En los primeros 3 a 5 días, el único cambio que podemos apreciar en la radiografía es la presencia de edema en los tejidos blandos. Los cambios óseos pueden tardar entre 2 y 3 semanas. La primera manifestación que podemos observar es la reacción perióstica, seguida por imágenes focales radiolúcidas que están localizadas en el hueso cortical o en el hueso trabecular. Aproximadamente a las 4 semanas, el 90% de las osteomielitis tienen traducción radiográfica. Tengan en cuenta que hay que perder hasta un 40 o 50% de masa ósea para que esta pérdida de tejido óseo sea detectable en la radiografía. Los cambios radiográficos difieren en la osteomielitis aguda o subaguda con respecto a la osteomielitis crónica. En la
la osteomielitis aguda o subaguda vamos a ver edema en los tejidos blandos, reacción perióstica, irregularidad cortical y pérdida de la masa ósea. En la fase crónica vamos a observar engrosamiento del hueso cortical, irregularidad cortical. Vamos a observar un patrón mixto con áreas de esclerosis y áreas radiolúcidas. Vamos a observar engrosamiento perióstico y otros cambios que vamos a describir más adelante en más detalle. Este paciente estamos observando diferentes proyecciones del dedo y vemos que existe edema en los tejidos blandos, pero no vemos ningún cambio óseo. La radiografía efectuada 18 días después muestra marcada disminución en la mineralización ósea, vemos irregularidad cortical y vemos áreas focales radiolúcidas afectando el hueso cortical y el hueso trabecular. La sensibilidad de la radiografía simple para el diagnóstico de osteomielitis es del 5% al momento de presentación, 33% en la primera semana y 90% a las 3 o 4 semanas. La radiografía para el diagnóstico de osteomielitis crónica tiene muy buena sensibilidad, pero tiene baja especificidad. La resonancia magnética es un método muy efectivo para la detección temprana y la localización de osteomielitis. Múltiples estudios demostraron la superioridad de la resonancia magnética cuando se la compara con radiografías simples, tomografías o estudios de medicina nuclear. La sensibilidad de la resonancia para el diagnóstico de osteomielitis varía entre un 80 y un 100% de acuerdo a los diferentes trabajos y la especificidad varía entre un 53 y 94%. Este es un ejemplo del valor de la resonancia magnética en el diagnóstico de osteomielitis. Estamos evaluando un paciente con esqueleto inmaduro y vemos alteración de señal en la médula ósea del fémur distal, acompañado de una colección subperióstica. Este paciente presenta osteomielitis del fémur con un absceso subperióstico. El estudio de medicina nuclear con tecnesio 99 en 3 fases es una muy buena modalidad de inicio para el diagnóstico de osteomielitis. En ocasiones se pueden utilizar otros radiotrazadores como galio marcando leucocitos o indio 111. El ultrasonido ha demostrado ser una técnica simple y barata para evaluar osteomielitis en chicos. Puede demostrar cambios en los primeros días, luego de la aparición de los síntomas. El ultrasonido puede también guiar aspiraciones, pero tiene la limitación de que no evalúa el hueso en su interior, no puede atravesar el hueso cortical. El ultrasonido puede evaluar la presencia de abscesos de tejidos blandos, puede evaluar la elevación del periósteo y puede mostrar abscesos subperiósticos. Vamos a ver este paciente. En resonancia estamos viendo un plano axial y vemos múltiples colecciones subperiósticas localizadas en la tibia distal.
El ultrasonido del mismo paciente muestra en las imágenes superiores en corte axial, en el tobillo izquierdo, la presencia de elevación perióstica y líquido con ecos internos. Ustedes lo pueden comparar con el tobillo derecho normal. El corte longitudinal muestra una colección subperióstica marcada con flechas negras. Vemos con flechas amarillas la elevación del periósteo y vemos que el periósteo está engrosado. El periósteo es una estructura microscópica, no se visualiza con ultrasonido a menos que esté engrosada, como está en este caso. El ultrasonido se realizó primero que la resonancia magnética. El médico tratante sospechaba artritis séptica, le pide el ultrasonido para ver si había líquido y nosotros encontramos en el ultrasonido este absceso subperióstico. Luego se indicó la resonancia magnética y se trató el paciente. Vamos a ver algunos conceptos de osteomielitis crónica, como por ejemplo el secuestro. El secuestro aparece aproximadamente a los 30 días de iniciado el proceso infeccioso en el hueso. El secuestro es hueso necrótico rodeado de tejido de granulación. Este hueso necrótico está contaminado con bacterias. En este paciente estamos observando una radiografía del antebrazo y vemos reacción perióstica en la diáfisis del radio. También vemos una lesión focal radiolúcida en la diáfisis. Y en el centro de esta zona radiolúcida vemos una zona focal densa que representa el secuestro. ¿Cuál es la importancia de diagnosticar el secuestro en la radiografía simple? Si el paciente presenta secuestro, los antibióticos no pueden llegar hasta este material que está necrosado porque no hay vasos para permitir el acceso de los antibióticos y este secuestro actúa como un foco recurrente de infección. Entonces, si nosotros hacemos el diagnóstico radiográfico de secuestro, ese paciente tiene indicación quirúrgica. Hay que remover ese secuestro para permitir que los antibióticos alcancen todo el hueso afectado. Otro paciente, este paciente había tenido una fractura 10 años atrás. Vemos un engrosamiento cortical, vemos una zona radiolúcida focal en la diáfisis femoral y dentro de esa zona radiolúcida focal vemos la presencia de una lesión focal densa que representa secuestro. El secuestro en el hueso cortical aparece hipointenso en todas las secuencias y no muestra refuerzo con la administración del gadolinio. En el hueso trabecular, el secuestro puede tener variable señal, pero en general es de mayor intensidad en el T1 y el T2 que el hueso cortical. Y por supuesto no muestra refuerzo con gadolinio. El diagnóstico diferencial que debe plantearse para secuestro es el granuloma eosinófilo, el fibrosarcoma y el linfoma. Estas lesiones son lesiones destructivas que pueden mostrar imagen similar al secuestro. Ustedes están viendo en la tomografía computada, en tomada de la bibliografía, vemos el linfoma y el fibrohistiocytoma maligno con imágenes similares al secuestro. También ustedes pueden incluir el ostioma osteoide. A veces el nido muestra calcificación central y puede presentar una imagen similar al secuestro. El involucro es la formación
de hueso nuevo a partir de reacción perióstica que se produce o que comienza a producirse a las 3 semanas de infección. En la resonancia magnética aparece hipointenso en todas las secuencias y muestra refuerzo con gadolinio. En este paciente estamos viendo un marcado engrosamiento cortical, engrosamiento perióstico que afecta al radio. Estos cambios son compatibles con involucro en un paciente con osteomielitis. Acá tenemos otro paciente donde tenemos una nueva formación de hueso rodeando la presencia de hueso necrótico localizado en la diáfisis humeral. La cloaca es un orificio en el hueso o en el involucro por el cual se drena el material purulento producto de osteomielitis. El tracto sinusal es el pasaje del material infectado desde el hueso hacia la superficie. Muchos denominan al tracto sinusal como fístula. En realidad no es una fístula porque una fístula, por definición, comunica dos epitelios. En este paciente con osteomielitis del fémur estamos observando una imagen focal radiolúcida que corresponde a cloaca. La resonancia magnética del mismo paciente muestra el orificio en el sector posterior del hueso cortical. El coronal STIR muestra señal anormal en la médula ósea. La resonancia magnética en plano axial muestra con flecha amarilla la presencia de cloaca y con flecha blanca se muestra el tracto sinusal en la imagen inferior. Con gadolinio podemos observar el tracto sinusal marcado con flechas blancas que comunica el hueso infectado a través de la cloaca con la piel. Esta es la presentación clínica de esos tractos sinuosos abriéndose en la piel. Este paciente había golpeado a otra persona en la cara, luego aparece con este edema en los tejidos blandos y ese orificio cutáneo. La radiografía muestra múltiples imágenes focales radiolúcidas en la cabeza del cuarto metacarpiano compatible con osteomielitis. El absceso de Brody es una forma localizada de osteomielitis en la cual se produce un absceso dentro del hueso cerca de la metáfisis. En este paciente, en el fémur distal, podemos observar una imagen focal radiolúcida. En esta vista magnificada frontal del fémur vemos también reacción perióstica. El absceso de Brody aparece en resonancia magnética con señal similar al líquido. Puede tener un doble halo en T2. Este halo es hiperintenso por dentro e hipointenso por fuera. Hiperintenso debido a la presencia de tejido de granulación e hipointenso debido a esclerosis ósea. En T1 este halo tiende a tener baja señal en su componente interno y externo.
el mismo paciente que les mostré recién con una lesión focal radiolúcida en fémur distal muestra un centellograma óseo normal. La resonancia magnética muestra una lesión focal de baja señal con señal similar al líquido. Podemos observar en este paciente la presencia de edema en la médula ósea y podemos observar también la reacción perióstica. El corte axial de resonancia magnética muestra el absceso de Brody en el fémur distal con reacción perióstica y edema en los tejidos blandos. La biopsia se realizó para aislar el material, cultivar y tratar al paciente. El término osteitis infecciosa es un término que no está muy difundido, pero se refiere a la infección del hueso cortical. Osteomielitis es la inflamación de la médula ósea. Cuando esta infección está localizada en la corteza, se denomina osteitis infecciosa. En este caso estamos viendo un defecto focal en la corteza anterior de la tibia, mejor visualizado en la imagen lateral. La resonancia magnética muestra señal anormal que afecta solo el sector anterior de la corteza tibial, como pueden observar en esta imagen de densidad protónica con y sin saturación grasa. La lesión está confinada al hueso cortical y no hay edema en la médula ósea. Este paciente presentaba una úlcera cutánea y por eso se le pidió el estudio para descartar osteomielitis. Cuando un niño se golpea el dedo gordo del pie y se produce una fractura en la falange distal, lo que hay que descartar es la posibilidad de osteomielitis, que es la complicación más frecuente. Estas imágenes están tomadas de Radiographic y ustedes ven el mecanismo de lesión. Lo que se produce es una fractura que es expuesta, pero esa exposición pasa en general desapercibida. Lo que vamos a ver es lo que vemos en este caso. Se observa una banda radiolúcida adyacente al platillo de crecimiento, visualizado en la imagen frontal. También vemos edema en los tejidos blandos. En la imagen lateral vemos solución de continuidad en la falange distal. La resonancia magnética del mismo paciente muestra en secuencias ponderadas para T1 disminución de señal. Esta disminución en señal en T1 es confluente, es bien hipointenso, no es una hipointensidad borrosa, es bien definida, bien hipointenso. También vemos hiperintensidad en T2 y vemos refuerzo con contraste. Esto es una osteomielitis de la falange distal luego de un trauma directo. La osteomielitis del pie es muy frecuente en los pacientes diabéticos. Se produce en general cerca de la primera o quinta articulación metatarsofalágica. Un tercio de los pacientes con infección del pie van a mostrar la presencia de artritis séptica. Para buscar osteomielitis, lo primero que tenemos que hacer en el paciente diabético es buscar las úlceras. Estas se producen más frecuentemente en el antepié, por debajo de la cabeza del primer y quinto metatarsiano,
y en la punta del dedo gordo. En el retropié, estas úlceras son muy comunes cerca del calcáneo. Las úlceras del medio pie son raras. Tengan en cuenta que el 15% de los pacientes diabéticos van a desarrollar úlceras crónicas en algún momento de su vida. Vamos a definir como úlcera cualquier defecto focal o interrupción de la línea de la piel en cualquier imagen o cualquier plano, como vemos en este caso. Hacemos el diagnóstico de celulitis cuando vemos un área focal de refuerzo en los tejidos blandos con disminución de señal de la grasa en T1 y aumento en T2, comparada con el músculo circundante. Definimos absceso como la presencia de una colección que puede ser iso o hipointensa en T1, con aumento de señal en T2 y con refuerzo periférico. Mientras que la osteomielitis puede tratarse médicamente, la presencia de un absceso es indicación de cirugía. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico del mismo. La administración del medio de contraste es muy importante para diagnosticar abscesos. La sensibilidad de la resonancia sin contraste para diagnosticar abscesos es cercana al 80%. La especificidad es solo del 53%. Cuando administramos contraste, la sensibilidad aumenta a casi un 90% y la especificidad es mayor al 90%. En este paciente estamos viendo en T2 un incremento de señal en los tejidos blandos por abajo del primer metatarsiano. La señal está disminuida en T1. No sabemos si es celulitis o si es un absceso. La administración del medio de contraste en las imágenes de la izquierda muestra una colección bien definida con refuerzo periférico. Entonces, ¿cómo vemos la osteomielitis en la resonancia magnética? Como una zona de baja señal en T1 y alta señal en T2 o STIR. Con administración de medio de contraste vamos a ver un refuerzo de la lesión. En este paciente estamos viendo una úlcera cutánea en la base del dedo gordo del pie. La radiografía es negativa para osteomielitis. Cuando hacemos la resonancia magnética, vemos disminución de señal en T1, afectando la falange distal y la falange proximal. En secuencias ponderadas para T2, con supresión grasa, vemos un incremento de señal en la falange distal y proximal compatible con osteomielitis. En ocasiones vamos a tener señal de médula ósea discordante con señal normal en T1 y señal anormal en T2. Vamos a ver un ejemplo. Este paciente tiene una úlcera cutánea en
la planta del pie próxima al calcáneo. Le hacemos la resonancia magnética. La secuencia ponderada para T1 es normal y la secuencia ponderada para T2 muestra un ligero incremento en la señal. Entonces se plantea el diagnóstico de osteomielitis temprana versus edema de médula ósea reactivo a la úlcera cutánea. La importancia del T1 para el diagnóstico de osteomielitis quedó demostrada en este trabajo. Los autores demostraron que en pacientes diabéticos con sospecha de osteomielitis, si había señal hipointensa en T1 confluente geográfica que se correspondía con un incremento de señal en T2, esos pacientes tenían un 100% de osteomielitis. En cambio, si el T1 era normal o había una ligera disminución de señal, independientemente de la señal en T2 e independientemente del refuerzo con gadolinio, esos pacientes no tenían osteomielitis, sino que tenían edema reactivo. El gadolinio no contribuye a la distinción entre edema de la médula ósea y osteomielitis. Pero el gadolinio es muy importante en los pacientes con pie diabético porque nos permite diagnosticar áreas de necrosis y la presencia de abscesos. En este metaanálisis, los autores demostraron que la resonancia es muy buena para el diagnóstico de osteomielitis del pie y el tobillo. La resonancia magnética fue superior al tecnesio 99, a los estudios de medicina nuclear marcando glóbulos blancos y a la radiografía. Los estudios de medicina nuclear son buenos para el diagnóstico de osteomielitis del pie, pero presentan la limitación de el mal lecho vascular que tienen los pacientes diabéticos. Los autores revisaron 16 estudios y concluyeron que la especificidad de la resonancia magnética es de un 90% y la sensibilidad es del 82%. Un desafío que se presenta en la práctica diaria es la diferenciación entre articulación neuropática y osteomielitis. Ambas se producen en la misma población, que son pacientes diabéticos. La articulación neuropática puede presentarse clínicamente como infección, con edema, eritema cutáneo. También los cambios de articulación neuropática en la resonancia magnética son similares a la osteomielitis y muchas veces se presentan ambos, es decir, articulación neuropática con osteomielitis. Estos autores concluyen en su trabajo que la presencia de tractos sinusales, alteración de señal en el tejido celular subcutáneo, la presencia de colecciones líquidas y severa alteración en la señal de la médula ósea sugieren la presencia de infección. En cambio, si se ve líquido intraarticular que puede tener un mínimo refuerzo, si se ven quistes óseos subcondrales, cuerpos intraarticulares, eso indica más la presencia de una articulación neuropática sin infección sobreagregada.
Déjenme recordarles las 5D para el diagnóstico de articulación neuropática, que son distensión por la presencia de líquido intraarticular, destrucción, dislocación, densidad porque hay un incremento de densidad y la presencia de debris, que son las pequeñas calcificaciones o los pequeños fragmentos óseos que observamos en la articulación neuropática. En este paciente, en la vista lateral del tobillo, estamos viendo una destrucción del sector anterior del astrágalo con edema en los tejidos blandos y algunas imágenes con densidad cálcica adyacente al astrágalo. La resonancia magnética del mismo paciente muestra edema en los tejidos blandos y muestra marcada alteración en la señal que afecta múltiples huesos. Estaba afectado el astrágalo, el calcáneo, el hueso navicular, estaba afectada la tibia distal, el peroné distal y los cuneiformes. En general, en los pacientes con osteomielitis, uno busca la úlcera, que acá no estaba presente, y la alteración de señal en uno o en dos huesos, no una alteración de señal tan difusa como vemos en este caso. Esto se interpretó como articulación neuropática. Este es otro paciente con marcada alteración en la señal de múltiples huesos del tarso y de los metatarsianos. Vemos una pequeña colección líquida en la base del pie adyacente al hueso cuboides. Vemos también extenso edema en los tejidos blandos. Con resonancia magnética, como dijimos anteriormente, esa mínima colección presenta un fino refuerzo anular y vemos gran edema de tejidos blandos. Cuando hacemos la radiografía, no representa ninguna dificultad el diagnóstico de articulación neuropática o pie de Charcot. Un tipo especial de proceso infeccioso del hueso que no puedo dejar de mencionar es la espondilodicitis, que es la infección del disco y los cuerpos vertebrales infra y suprayacentes. En este paciente estamos viendo alteración en la señal con refuerzo anormal, afectando a L3, L4 y el disco interpuesto. En el plano axial podemos ver refuerzo de los tejidos blandos perivertebrales. Este es un paciente con un proceso más severo. La alteración está localizada a nivel L5S1. Vemos la erosión de las plataformas vertebrales, vemos el refuerzo periférico con gadolinio y vemos también la presencia de un absceso epidural, que es muy importante de diagnosticar porque el paciente puede tener indicación quirúrgica. La imagen axial del mismo paciente muestra el absceso epidural y muestra también abscesos en el psoas bilaterales. De las infecciones congénitas que afectan el hueso, voy a mencionar solamente la sífilis, que es la que vemos con mayor frecuencia. Los cambios óseos son secundarios a isquemia y a
proceso inflamatorio crónico. Las lesiones se producen en las metáfisis y vamos a ver bandas radiolúcidas. El signo de Weinberger es un signo característico de destrucción del sector medial de la metáfisis tibial proximal. El paciente puede tener reacción perióstica. En estas radiografías estamos viendo reacción perióstica difusa alrededor del radio y el cúbito distal. En las imágenes frontales de ambas rodillas podemos ver la destrucción de la metáfisis tibial proximal en su sector medial, compatible con el signo de Weinberger. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos la presentación de osteomielitis. Espero que les haya sido útil.